Hola, buenas a todos. Mi nombre es Juan Pablo Marcolongo. Soy miembro del equipo técnico-pedagógico del programa de Olimpiada Argentina de Química. Y esencialmente lo que vamos a ver hoy es un poco de química redox. Yo estoy encargado fundamentalmente de la confección y todo el entramado de lo que sería el nivel 2 y el nivel 2 bis. Y bueno, química redox es un tema súper importante que vemos en este nivel, que analizamos, así que nos pareció que estaba bueno dar una vuelta de tuerca extra a Química Redox y ayudarlos, digamos, a guiarlos un poco sobre aspectos que son los que típicamente terminan costando un poco más dentro de esta temática, eh, para sacarlo adelante y bueno, esperemos que les sirva, ¿sí? La idea de estos videos va a ser que hagamos una secuencia bueno, dos presentaciones, ¿sí? En la que vamos a hablar esencialmente de construcción de diagramas de Latimer, Purvey y Frost, ¿sí? Para aquellos expertos en nivel 2 saben que son diagramas que han aparecido en exámenes, que los hemos analizado muchas veces, que hemos visto, hemos tenido charlas cuando nos encontramos en Villa Giardino, en Córdoba, hemos charlado sobre esto. Y bueno, nada, nos pareció que era interesante, digamos, presentar una ayuda a la comprensión de estos diagramas que quede ahí en YouTube, que la puedan ver de manera virtual. Entonces, bueno, arranquemos. Esto no va a ser una presentación que arranca de las bases de Redox. Yo estoy asumiendo de que ustedes manejan la química Redox dentro de todo. Así que va a ser un video más bien pensado como para terminar de dar una vuelta de tuerca extra, ¿ok? Pero bueno, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de reacciones Redox? Esencialmente son reacciones en las que vemos que hay un cambio en el número de oxidación. Este es un ejemplo de reacción Redox, es una reacción Redox muy conocida. Es la reacción del agua oxigenada con iones yoduro en medio ácido para formar yodo y agua, esencialmente. Esta es una reacción redox. Si analizamos dentro del agua oxigenada, el estado de oxidación del oxígeno es -1. En el yoduro, el estado de oxidación del yodo es -1. Y en el estado final, en los productos, tenemos al yodo 2, donde el yodo está como en estado de oxidación 0, y el agua, donde el oxígeno está en estado de oxidación -2. Lo que decimos esencialmente es que en esta reacción hubo una transferencia de electrones entre las especies y nada, tenemos al agua oxigenada, donde el oxígeno se redujo de estado de oxidación -1 a -2. Y el yoduro se oxidó de estado de oxidación -1 a 0, ¿sí? El yoduro entonces oxida yodo, el agua oxigenada se reduce a agua, ¿sí? El yoduro, al oxidarse, actúa como un reductor, porque reduce al agua oxigenada, que actúa como un oxidante, que oxida el yoduro, ¿sí? Bien, eso es como las generalidades. Siempre que ustedes tienen una reacción redox entre manos, tienen que poder escribirla, tienen que poder balancearla, tienen que poder detectar y analizar los estados de oxidación de las especies adentro de la reacción redox y, bueno, balancearla correctamente. Y analizar quién es la especie que se reduce, cuál es la especie que se oxida, chequear que, por supuesto, que la cantidad de electrones intercambiados sea la correcta y entonces hablar todo el tiempo de oxidantes y reductores. Lo vamos a hacer con mucha naturalidad. Yo voy a hablar todo el tiempo de esta especie es un oxidante, esta especie es un buen reductor. Y lo que estoy queriendo decir es que son especies que van a contribuir a la formación de este tipo de reacciones. ¿Ok? Pero bueno, reacciones redox tenemos en un montón de fases, hay un montón de reacciones redox, está lleno, digamos, la química de este tipo de reacciones. Y por supuesto se presentan en un montón de posibilidades, ¿no? Tenemos acá reacciones redox en fase gaseosa, tenemos reacciones redox en solución, tenemos reacciones redox en medios heterogéneos, en medios mixtos, en donde tenemos, por ejemplo, no sé, en fase gaseosa, la oxidación de monóxido de carbono para formar dióxido de carbono. Esto es una reacción redox, acá el carbono está en estado de oxidación +2 y acá pasa a estar en estado de oxidación +4. Eso es a costa de que, o sea, se oxidó, eso es a costa de que el oxígeno que está en estado de oxidación 0 pase a estar en estado de oxidación -2. En solución, la reacción que vimos antes entre agua oxigenada y yoduro, que elegantemente podemos decir, esta es la oxidación de yoduro mediante agua oxigenada. Y en medios heterogéneos tenemos, por ejemplo, una reacción típica, que es, por ejemplo, la reacción entre una chapa de zinc con una solución de cobre +2 para generar esencialmente zinc +2 disuelto y generar cobre sólido. Esto es una reacción en medio heterogéneo, en una interfase que se produce en la interfase entre un sólido y un líquido. ¿Okay? Acá, de hecho, podemos hacer un poco de zoom en la reacción anterior. Fíjense que esta reacción en medio heterogéneo es una reacción muy, muy, muy famosa, digamos, es de las primeras reacciones redox que uno aprende. Esencialmente porque la estequiometría es muy simpática y fácil de seguir, ¿sí? Y bueno, es un experimento también que es bastante sencillo de realizar. Esto esencialmente es una solución, una chapa de zinc sumergida dentro de un vaso de precipitados en una solución de sulfato de cobre, ¿sí? Una solución de sulfato de cobre.
y lo que vemos este es el estado inicial. Si uno deja pasar el tiempo, lo que encuentra es que la solución, el sistema, perdón, tiene esta pinta de acá. Si uno mira este sistema, uno ve dos cosas. La primera cosa que uno nota es que la chapa de zinc se recubrió de una capa, digamos, de algo que está como oscuro, ¿sí? De un sólido que está como oscuro. Y si uno mira la solución, se ve esencialmente que la solución se está decolorando. Este es un celeste azul más fuerte que el celeste azul que queda acá, ¿sí? Bueno, esencialmente la reacción redox que tuvo lugar es la reacción que conocíamos. Que es la oxidación del zinc de la chapa a zinc 2+, que pasa a la solución como zinc 2+ acuoso, y la reducción del cobre, de los iones cobre 2+, que están disueltos en el medio líquido, ¿sí? Para la formación de cobre 0. ¿Sí? La desaparición, la remoción, digamos, de iones cobre 2 de la solución termina generando que la solución se decolore. La solución se está concentrando en iones zinc 2+ y está perdiendo iones cobre 2. El zinc 2+ tiene la característica de ser un ion incoloro, entonces la solución, el cambio neto que uno termina viendo es que la solución se termina decolorando, ¿sí? Por supuesto, uno puede seguir sacándole jugo a esto y decir, bueno, ok, ¿qué es lo que pasó? Analizar un poco la termodinámica de la reacción. La termodinámica es, bueno, la termodinámica asociada a esta reacción química. Lo que vemos acá, nosotros ya sabemos bastante de termodinámica y bueno, uno puede analizar el delta G de esta reacción para analizar la espontaneidad del proceso. En la medida que uno lo realiza el sistema al experimento en condiciones de temperatura y presión constantes, delta G es un criterio de espontaneidad. En este caso lo es, porque fíjense que por cómo hicimos el experimento, el sistema está trabajando a presión constante, es un vaso de precipitados abierto, así que estamos trabajando a presión atmosférica y la temperatura, bueno, no está termostatizado, pero podemos asumir que la temperatura está razonablemente constante, así que el valor del delta G nos va a dar una idea de la espontaneidad. Sin meternos en las concentraciones específicas, lo que podemos analizar, así como para ver rápidamente, digamos, si el proceso es espontáneo o no, es analizar el delta G en condiciones estándar, asumiendo concentraciones de las especies 1 molar, y lo que encontramos para esta reacción química en particular es que tiene un delta G muy negativo de menos 213 kilojoules por mol, que es lo que genera que esencialmente la reacción sea espontánea en ese sentido. Si uno quiere pasar esto a constante equilibrio, también de nuevo, yo estoy asumiendo que todos estos conceptos ya están bien manejados por ustedes. Si uno pasa esto a constante equilibrio, entonces lo que uno encuentra esencialmente es una constante equilibrio de 10 a la 37, está en el orden de 10 a la 37. ¿Sí? Esto va a ser muy común, y les aviso además que es muy común que las reacciones redox suelen tener, a ver, depende por supuesto de la reacción redox, ¿no? Pero es común en reacciones redox encontrar fuerzas impulsoras, o sea, delta Gs, que son muy negativos, con números muy grandes negativos y consecuentemente constantes de equilibrio muy grandes. Es común, por ejemplo, que en un examen o que en una situación de ejercitación se les pregunte por la constante de equilibrio en un proceso redox y típicamente es razonable, no es tan raro, digamos, encontrar reacciones constantes de equilibrio que son inmensas, o sea, son muy grandes. No se asusten, no necesariamente está mal hecho la resolución, no tienen por qué haber metido la pata, digamos, a la hora de hacer las cuentas. Es característico, digamos, de estas reacciones. En la medida que tengan un delta G razonablemente negativo, después lo vamos a traducir a delta E todo esto, es razonable, digamos, encontrar constantes de equilibrios con estos valores, ¿sí? Esta es una reacción que va directo, digamos, es una reacción esencialmente irreversible, así como está escrito. La constante de equilibrio vale 10 a la 37, bueno, porque tiene una fuerza impulsora, que sería el delta G, tremendamente fuerte, ¿sí? Por supuesto, uno puede decir, bueno, ok, yo no estoy en condiciones estándar en esta reacción, yo estoy en condiciones en las que la solución de sulfato de cobre vale algo, tiene algún tipo de concentración, y bueno, los zincs inicialmente tengo muy poco, así que podría analizar alguna concentración como para poner en la ecuación de Nernst. Y bueno, sí, todo muy lindo. Uno puede jugar con las concentraciones como quieran, pero recuerden que el delta G, digamos, el delta G va a tener una composición de un delta G0, ¿sí? Más un término que tenga que ver con el análisis de las concentraciones. Y bueno, ese término con el que tiene el análisis de las concentraciones tiene que luchar contra menos 213 kilojoules por mol. Es muy difícil que aún afuera de condiciones estándar, el término que introduce la situación no estándar, digamos, le pelea a 213 kilojoules por mol como para dar vuelta la historia y hacer que este proceso no sea espontáneo. Así que la realidad es que cuando tenés un delta G0 tan negativo, tan grande, tenés una fuerza impulsora tan grande que aún saliéndote de las condiciones estándar es bastante impensado pensar que la reacción no va a funcionar, ¿ok? No importa la condición que uses, el proceso va a suceder, digamos, es tremendamente espontáneo. Bien, bueno, y microscópicamente, ¿cómo analizamos esto? Bueno, esencialmente lo que tenemos acá es
un proceso en el cual es una reacción que se produce en fase heterogénea, se produce a la altura de la superficie, ¿no? Esto de acá quiere representar de alguna manera la superficie de la placa de zinc. La placa de zinc está en estado sólido. En estado sólido, bueno, nosotros no lo vemos mucho en Olimpiadas, digamos, pero en estado sólido los sistemas adoptan una estructura, digamos, una estructura muy ordenada. Los sistemas sólidos adoptan una estructura muy ordenada. Los átomos de zinc dentro del sólido muy ordenada, que tienen características bastante especiales, que tiene una simetría muy definida y que uno puede analizar y definir. En el caso del zinc, tenemos acá lo que representaría, lo que sería la placa de zinc. Esto sigue para allá mucho tiempo, ¿sí? Sigue para allá muy largo. ¿eh? Y bueno, lo que tenemos acá son los iones cobre que están dando vueltas, ¿sí? Por supuesto, la reacción se termina produciendo a la altura de la interfaz. Algún ion cobre, por algún motivo, se acerca a la superficie. Se acerca a la superficie, hay una transferencia electrónica de 2 electrones entre el zinc y los iones cobre. Y entonces lo que termina pasando es que el cobre termina quedando depositado sobre la superficie del zinc. Y el zinc se expulsa, digamos, a la solución y termina yendo a la solución, disolviéndose. Entonces es como que la capa de zinc termina recubriéndose de una capa de cobre, y la solución se termina concentrando en iones zinc. Estas de acá son las hemireacciones, no lo hablamos hasta ahora. Uno en química redox suele presentar las dos hemireacciones, la hemireacción de reducción y la hemireacción de oxidación. En este caso, las hemireacciones serían que el cobre toma 2 electrones y se reduce a cobre 0, que el zinc libera 2 electrones y se oxida a zinc 2 más. Esta es la hemireacción de oxidación, esta es la hemireacción de reducción, y acá lo que estamos viendo es cómo el zinc actúa como un reductor, mientras que el cobre actúa como un oxidante. ¿Okay? Bien. Entonces, lo que un poco volviendo a la termodinámica de todos estos procesos, nosotros sabemos que si el proceso se realiza a temperatura y presión constante y en condiciones cuasi estáticas, o sea, con la corriente del sistema tendiendo a cero, lo que tenemos esencialmente es que delta G es el trabajo eléctrico máximo que uno puede sacarle al sistema, ¿sí? Y uno tiene una relación, que es una relación muy importante, que te vincula al delta G0 con esto que es la diferencia potencial. Como ya dije, esto no es una clase básica de redox, yo asumo que todo esto está sabido. Entonces, en química redox es muy común utilizar, en lugar de delta G, bueno, se usan las dos cosas, ¿no? Pero es muy común utilizar este otro parámetro, que es el parámetro que es el delta E, ¿sí? El potencial de reducción de la cupla, digamos, la diferencia potencial de reducción de la cupla. Que si uno mira delta G y delta E, sí están vinculados por un menos NF, ¿sí? Están vinculados por un menos NF. F es una constante, es la constante de Faraday, que es esencialmente una constante, ¿no? Y el N es la cantidad de electrones intercambiados en el proceso. Entonces, una forma de pensar al delta E, es como que el delta E se puede escribir como delta G sobre NF, a menos con un menos en alguna parte. Entonces es como que el delta E termina siendo una especie como de delta G, dividido el número de moles de electrones intercambiados, es como una especie de delta G por mol de electrones intercambiados en la reacción química. Es como que el delta E termina normalizando a la reacción química de tal manera de analizar como la energética asociada a la transferencia de un electrón, digamos, por reacción química, ¿sí? Va a ser muy común que, por ejemplo, que nosotros comparemos, por ejemplo, E0s de dos procesos que intercambian diferente cantidad de electrones. Un proceso, una hemireacción de reducción de una especie y de otra especie. Ambas hemireacciones intercambian diferente cantidad de electrones. Y nosotros vamos a comparar los E0s de esas reacciones, lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Sin mirar cuántos electrones intercambian. Y uno podría chocarle eso. Bueno, eso está bien, digamos, y es razonable, teniendo en cuenta de que el E0 es una magnitud que está como normalizada por cantidad de electrones. ¿Okay? Entonces, no importa cómo estoy escribiendo la reacción química, el E0 representa esa reacción química normalizada por un mol de electrones. ¿Sí? Entonces, sí la puedo comparar igualmente, a pesar de que los procesos intercambian diferente cantidad de electrones. ¿Okay? Siguiendo con el proceso del zinc y el cobre, agarramos este porque es sencillo y simpático. Acá lo estamos analizando en condiciones estándar. Este era el delta G que teníamos. El delta E, por supuesto, sería el delta G sobre el NF, ¿sí? Bueno, con un menos en alguna parte. Acá nos está faltando un menos. Pero bueno, la cuenta final está puesta. Así que es 213 sobre menos 2 por 96.500 coulomb por mol. Esto también es una aproximación a la constante de Faraday. No vale exactamente esto, pero está ahí nomás. Bueno, eso me termina dando un voltaje de 1,10 volts. ¿Sí? Entonces, otra forma de hablar de espontaneidad es pensar entonces que el delta G va a ser negativo, ¿sí?
o que el delta E va a ser positivo. Son las dos posibilidades. O analizamos el delta G del proceso, escribiendo el proceso prolijamente, o analizamos el delta E, digamos, del proceso y con eso analizamos la espontaneidad. Delta G negativo o delta E positivo me habla de espontaneidad de un proceso redox, ¿sí? También otra cosa por jerga, esto se lo voy diciendo, es que por jerga es que uno habla todo el tiempo de potencial de reducción, ¿ok? Hay muchos libros y mucha bibliografía que suelen hablar de potenciales de oxidación. Nosotros no vamos a trabajar con eso. Bueno, entonces vamos a trabajar todo el tiempo con potenciales de reducción. Es muy común encontrar tablas y tablas y tablas de potenciales de reducción. Un poco estoy queriendo presentar esto en la dirección de estas tablas son simpáticas, pero marean un poco. Uno de los diagramas con los que vamos a trabajar son los diagramas de Latimer, que tratan de organizar un poco esta información y verla de manera más prolija y sacarle un poco más de jugo. Pero bueno, las tablas que ustedes conocen son tablas de potencial redox, tienen un montón de especies. Fíjense que están todas escritas para la reducción. Flúor más 2 electrones me genera 2 fluoruros. Esto está escrito para el lado de la reducción de flúor a fluoruro. Y tenemos, nada, millones de ejemplos, miles. Uno puede encontrar tablas tan largas como quiera. En el trabajo, en la reacción que vimos antes, por ejemplo, las dos hemireacciones de reducción que nos importaban eran la de cobre 2 con 2 electrones para formar cobre 0 y de zinc 2 más con 2 electrones para formar zinc 0. Fíjense que a pesar de que la reacción que nosotros analizamos no se construyó como la suma directa, digamos, de estas dos reacciones, porque están las dos escritas como reducciones. La realidad es que experimentalmente lo que vimos es que el zinc se oxidaba, o sea, analizamos la reacción esta dada vuelta, o sea, analizamos la oxidación de zinc a zinc 2 más, o sea que el zinc actúe como reductor. Pero igualmente uno presenta los procesos como procesos de reducción, ¿sí? Por supuesto, el potencial de L0, ¿sí? Termina dándonos una idea de alguna manera de qué tanto potencial tienen estas reacciones para producirse. Entonces un potencial bien positivo significa que la especie tiene una fuerza impulsora muy grande para reducirse, por lo tanto ceros muy positivos habla de un aumento muy grande de lo que uno llama el poder oxidante de las especies. Así que uno analiza diferentes especies en procesos de reducción y cuando uno ve potenciales de reducción bien positivos, uno tiene que entender que esa especie se quiere reducir con muchas ganas, debe ser un muy buen oxidante. Análogamente, cuando uno mira potenciales de reducción bien negativos, o sea que bajen en número, uno encuentra que especies que no quieren reducirse con muchas ganas, lo cual probablemente significa que la reacción dada vuelta si tenga muchas ganas de realizarse. Eso habla esencialmente de que las especies de las derechas terminan actuando como buenos reductores, ¿ok? Buenos reductores les gusta oxidarse. Y de hecho uno encuentra los compuestos que uno conoce, digamos, de la vida, ¿no? Uno encuentra que el flúor 2, por ejemplo, le encanta reducirse a fluoruros, ¿sí? Tiene un potencial de reducción de 2,8 este proceso. Es un oxidante muy fuerte el flúor 2. El ozono es un oxidante muy fuerte. Muchas especies son oxidantes muy fuertes. Acá tenemos el agua oxigenada, el permanganato, son el cloro, tenemos dicromato. Tenemos especies que son famosas por ser oxidantes. Y por acá, por abajo de la tabla, encontramos una especie que son todas famosas por ser reductores. El litio, potasio, calcio, sodio, magnesio. Acá tenemos toda la tabla periódica, la zona de los alcalinos y alcalinos térreos. Son todas especies que son famosas por ser reductores. Si no, vayan a buscar en YouTube videos de tirar sodio en agua o cesio en agua y van a ver cómo van a divertirse mucho viendo explosiones y procesos muy divertidos. Pero bueno, son especies esencialmente muy reductoras, los metales alcalinos, ¿ok? Entonces, el E0 nos va a dar una idea. Fíjense, el E0 nos va a dar una idea de las ganas de reducirse que tiene una dada especie, ¿sí? O sea, el potencial de reducción. ¿Qué tanto potencial tiene esta reacción química? Y fíjense que, como dije, todas estas reacciones están balanceadas con diferente cantidad de electrones. Este proceso intercambia 2 electrones, este intercambia 5, este intercambia 2, este intercambia 4, este 3, qué sé yo, hay procesos acá de un electrón. Fíjense que tenemos un proceso que intercambian diferente cantidad de electrones, sin embargo el E0 es una cosa unívoca que yo miro independientemente de eso para estos dos procesos, porque el E0 es como una magnitud, es el delta G dividido el número de electrones, a menos de una constante que acomoda las unidades. Así que esencialmente está todo metido ahí adentro y yo puedo comparar ceros de las especies, ¿ok? Sin ningún problema. Bueno, cosa importante, por favor, es muy importante, digresión entre delta G y E0, ¿sí? Si bien están vinculados de manera bastante directa, el delta G es una magnitud, es una función de estado, como ya vimos en termodinámica, como ya vieron cuando vieron en termodinámica. El delta G es una función de estado, el delta E no es una función de estado, ¿ok? Esto no es una función de estado.
De hecho, el delta G es una magnitud extensiva. El delta G escala con cómo yo balanceo la reacción. Si yo tengo una reacción balanceada, esta de acá tiene este delta G. Si yo hubiese puesto 2, 2, 2 y 2 para hacer como el doble de la reacción química, yo tendría el doble de delta G. Si el delta G valdría 426,6 kJ por mol en esta reacción química si yo lo escribiese por 2. ¿Ok? El delta G0 de una reacción química necesita sí o sí que me muestres cuál es la reacción química. Si yo veo un delta G de un proceso y nunca me muestran la reacción química, yo no sé de qué reacción química me están hablando. A pesar de que entienda la química, necesito ver cómo está balanceada para asociar el delta G a ese balanceo en particular de esa reacción química. El delta E se independiza de eso porque es el cociente entre dos magnitudes extensivas, una que es el delta G y otra que es el N. Las dos cosas escalan con como balanceo, de tal manera de que el cociente no escale nada y el delta E es una magnitud característica única de la reacción química que no importa cómo la balanceas, vale lo que vale. ¿Okay? Bien. Bueno, y por supuesto, siguiendo con esto, uno puede ir a NERST rápidamente, llegar a NERST y entender que la concentración está metida acá adentro. Si uno sale de las concentraciones 1 molar, bueno, si uno está en concentraciones 1 molar, uno tiene esencialmente que el delta E 0 es la fuerza impulsora, digamos, la fuerza electromotriz, la FEM, que muchas veces la encontramos así, es el delta E 0 y esencialmente el potencial de la especie que se reduce menos el potencial de la especie que se oxida. Acá está escrito con C y con A. Estamos queriendo decir que es el potencial catódico menos el potencial anódico, porque bueno, en el cátodo se produce la reducción, en el ánodo se produce la oxidación. Todo esto lo estoy pasando rápido, ya dije unas 100 veces. Esto no es una clase básica de redox, sino que estamos queriendo ir lo más rápido que podamos a las situaciones avanzadas. Estamos dando una introducción, digamos, ¿ok? Y bueno, nada, jugando con ecuaciones, uno llega a la ecuación maestra, si se quiere, para analizar procesos redox, que es esta ecuación de acá, que es la ecuación de Nernst. ¿Sí? Esta ecuación de Nernst lo que te dice es que el delta E, que está vinculado al delta G, ¿sí? El delta E, que es la fuerza impulsora de la reacción, va a tener dos contribuciones. Una contribución que está dada por los delta E ceros, que es la parte estándar, menos RT sobre NF por el logaritmo del cociente de reacción. ¿Okay? Tiene dos partes. Tiene una parte que es la parte estándar, la parte de condiciones estándares, y una parte que te saca de las condiciones estándares. ¿Sí? Tiene esas dos contribuciones. Entonces, el delta de cualquier proceso va a tener siempre una contribución que es la parte estándar, que lo podemos calcular analizando los E0 de las especies, se calcula como esta ecuación de acá, y bueno, una segunda parte en la que nosotros analizamos, digamos, las concentraciones específicas con las que estamos trabajando. ¿Sí? RT sobre NF, por el logaritmo lo van a encontrar muchas veces así o lo van a encontrar en otra expresión que sería menos 0,059 por el logaritmo en base 10, digamos log en vez de ln. ¿Sí? Es esencialmente lo mismo porque, bueno, RT sobre F por la constante que me transforma, digamos, logaritmo en base, el logaritmo natural es en el logaritmo en base 10, vale esencialmente 0,059 en la medida que trabajemos a 25 grados centígrados. ¿Okay? Si no trabajas a 25 grados centígrados, hay que escribir esto prolijamente. Y bueno. Pero bueno, cualquier forma es válida, no pasa nada, no se asusten, está todo bien. Sí, bueno, el cociente de reacciones es esto, esencialmente es el cociente de las reacciones, es la concentración de todas las especies, el producto de concentraciones de los productos de la reacción elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido el producto de las especies disueltas, digamos, elevado a sus coeficientes estequiométricos prolijamente. Esto también es el cociente de reacción que ustedes aprendieron con el que aprendieron a trabajar cuando analizamos procesos de equilibrio químico. ¿Sí? Pero bueno, y acá es un poco lo que yo les contaba un poco antes de, sí, todo muy lindo con este término de las concentraciones, pero si tenés un delta E0 que es infernal, de 1,1 volts, ¿sí? Es muy difícil que tocando las concentraciones consigas darle vuelta, digamos, en el delta E a ese delta E0 tan favorable para la reacción, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que acá hay un logaritmo. Los logaritmos tienen, para los que saben un poco más de matemática, los logaritmos tienen la característica de achatar los números mucho, ¿sí? El logaritmo de 10.000 vale 4, ¿sí? Entonces es como que a pesar de tener números muy muy grandes, los logaritmos te lo transforman en números muy pequeños, digamos. Que entonces es difícil que este término, si bien es importante y si bien es relevante para analizar el número fino del delta E, y de hecho, en procesos en los que hay una espontaneidad muy cerca, digamos, el delta E0 está muy cerca de 0, o vale 0, en pilas de concentración, por ejemplo, ese término es muy relevante. La realidad es que
si yo quiero analizar si sí va a pasar o si no va a pasar un proceso que tiene un delta E0 de 2 volts, bueno, ya está. No hay nada que analizar en las concentraciones. No hay forma de que esto le gane. Pero bueno, a modo de resumen, la evolución del sistema va a estar dada por procesos con delta G negativos. Esto va a ser un criterio de espontaneidad, ¿sí? Esto se traduce también en delta E de celdas positivos. Bien, si el delta E de celda vale 0, la reacción está en equilibrio, esa es otra característica importante, ¿sí? Delta E igual a 0 habla de que el delta G vale 0 y delta G igual a 0 se consigue cuando uno alcanza el equilibrio químico, ¿sí? Y bueno, esencialmente delta es negativos en una celda, digamos, una celda galvánica, tipo pila de Daniel, se traduce en que la reacción tiene lugar en forma espontánea, pero en el sentido inverso a las condiciones indicadas. ¿Ok? Es un poco la idea. Entonces, ahora sí, ya habiendo visto pasando muy rápido, digamos, por las generalidades de química redox, ya podemos meternos en lo que más nos importa, digamos, para esta serie de videos con los que vamos a trabajar, que es esencialmente el estudio y el análisis de los diagramas de Latimer. Hoy vamos a analizar diagramas de Latimer, vamos a ver cómo se construyen, de qué se tratan y qué jugo podemos sacarle. Los videos, el próximo video vamos a entrar directo en los diagramas de Purvey y de Frost, son los dos diagramas que queremos analizar. Pero bueno, hoy vamos a arrancar con Latimer, que son como los diagramas más sencillitos, ¿sí? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de diagrama de Latimer, no estamos hablando de un tema nuevo, no estamos hablando de algo muy difícil, estamos hablando simplemente de una forma de presentar la información redox. O sea, nosotros vimos recién, por ejemplo, y ustedes están acostumbrados a ver los diagramas, la presentación de información redox a partir de esas tablas de potenciales, como la que vimos antes. Bueno, los diagramas de Latimer esencialmente buscan hacer lo mismo que esa tabla de potenciales, pero presentados de una forma levemente diferente, ¿sí? Entonces, los diagramas de Latimer sirven para presentar en otro formato los potenciales de reducción en medio ácido o alcalino de diferentes cuplas redox asociados a los distintos estados de oxidación de un elemento. ¿Ok? Entonces, característica número 1. Primero que nada, va a haber diagrama de Latimer para un dado elemento. Esto de acá, por ejemplo, es el diagrama de Latimer, son los diagramas de Latimer de especies de nitrógeno, especies típicas de nitrógeno. ¿Estas son las únicas especies de nitrógeno de la galaxia? No, no son las únicas, hay infinitas especies de nitrógeno. Estas son especies representativas, digamos, del nitrógeno, que son relevantes en química acuosa. Así que son esencialmente, nada, los oxoácidos, el nitrógeno y, bueno, amoníaco y algunas especies un poco más raras para ustedes, pero que son especies súper famosas, digamos, de la química del nitrógeno. Este es el hidroxilamonio, esto es el hidrocinio. ¿Cómo se presentan estos diagramas? Bueno, esencialmente se presentan diagramas en medio ácido y en medio básico, se presentan como diagramas diferentes, ¿sí? Cuando uno habla de medio ácido, está hablando de un sistema que está trabajando en condiciones estándar, son potenciales estándares de trabajo en condiciones ácidas, o sea, en condiciones de protones 1 molar, condiciones de protones 1 molar, y la solución básica se trabaja en condiciones estándar en un sistema básico, o sea, en condiciones de oxidrilos 1 molar. De oxidrilo 1 molar. Lo que uno hace en estos dos sistemas es esencialmente presentar las especies que nos importan en los diferentes estados de oxidación, yendo desde a la izquierda el estado de oxidación más alto, hacia la derecha del todo el estado de oxidación más bajo. ¿Okay? Presenta prolijamente desde el más 5 en este caso hasta el menos 3. Tenemos 8 estados de oxidación analizados acá adentro, que van pasando de uno en uno. Podrían pasar como tengan ganas, pero en este caso en particular van pasando de uno en uno. Lo que sí es importante, por cómo vamos a entender estos diagramas, es que siempre la especie más oxidada va a la izquierda y vamos reduciendo el sistema conforme nos movemos a la derecha, ¿sí? Y uno esencialmente lo que hace es presentar especies. En estado de oxidación más 5 tenemos al nitrato, en estado de oxidación más 4 tenemos el dióxido de nitrógeno, en este caso está presentado como el tetróxido de nitrógeno, un dímero. En estado de oxidación más 3 tenemos el ácido nitroso, en estado de oxidación más 2 tenemos el óxido nítrico, en estado de oxidación más 1 tenemos el óxido nitroso, en estado de oxidación 0 tenemos al nitrógeno 2, en estado de oxidación menos 1 al hidroxilamonio, menos 2 al hidracinio y en menos 3 al amonio. ¿Sí? En medio básico tenemos las mismas especies, solo que las que saben, adaptadas de acuerdo al comportamiento ácido-base y cómo se presentan esencialmente en el pH dado. Acá estamos a pH 0 y acá estamos a pH 14, ¿sí? Porque estamos en condiciones estándar, digamos, en cada una de las dos situaciones.
Notas importantes, noten por ejemplo cosas que uno ve, tiene que ver rápido. Por ejemplo, en estos sistemas es el ácido nítrico, por ejemplo, sabemos que es un ácido fuerte. Un ácido fuerte significa que independientemente del pH, en el rango de 0,14, que es el rango que nos interesa a nosotros en particular, la especie va a estar esencialmente disociada. Así que en medio ácido está como nitrato y en medio básico también está como nitrato. ¿Sí? Es un ácido fuerte. A diferencia, por ejemplo, del ácido nitroso. El ácido nitroso es un ácido débil. Si el ácido nitroso tiene un pKa que está, está a mitad de camino, está en alguna parte, digamos, del rango, lo que termina generando es que en medio ácido se presente como ácido nitroso, mientras que en medio básico se presente como nitrito. Una cosa que uno puede ver muy rápidamente, digamos, analizando diagramas de Latimer, es ver cuáles son las especies que son ácidos débiles y cuáles son las especies que son ácidos fuertes de un dado elemento, porque el diagrama de Latimer te lo termina mostrando esencialmente. En medio ácido las ve protonadas y en medio básico las ve deprotonadas, ¿sí? O por ejemplo acá el amoníaco, que es una base débil, en medio básico la vemos como amoníaco, mientras que en medio ácido lo vemos como amonio. Toda esa información la encontramos analizando, digamos, un diagrama de Latimer en medio ácido y medio básico. ¿Sí? La primera característica. La segunda característica es que en un diagrama de Latimer, además de acomodar a todas las especies por estado de oxidación decreciente, todas las especies que uno quiera, ¿no? En estado de oxidación decreciente, lo que uno hace es conectar las especies con flechas. Uno pone tantas flechas como tenga ganas. Uno podría conectar, por ejemplo, NO3, el nitrato acá, lo podría conectar con el NO. No está hecho porque no es una reacción, evidentemente, que es representativa, digamos, en el diagrama de Latimer presentado. Es una reacción bastante importante, no hubiese estado mal presentarla. Pero bueno, uno puede agregar tantas flechas y conexiones, digamos, entre las especies como tenga ganas, ¿ok? Tantas como tenga ganas. Pero bueno, uno en algún momento tiene que decir, agarremos las principales, porque si no el diagrama se vuelve demasiado engorroso. Pero bueno, acá lo que tenemos es esencialmente todas las especies que están contiguas suelen estar conectadas por líneas y además algunas especies importantes entre sí suelen estar conectadas por flechas. ¿Y qué es lo que uno hace? Esencialmente lo que uno hace es colocar encima de las flechas numeritos que son esencialmente asociados a el potencial de reducción estándar en estas condiciones, en medio básico o medio básico, medio ácido, medio básico. En estas condiciones, el potencial estándar que define esa cupla, ¿sí? Entonces, el potencial de reducción de nitrato a tetróxido de nitrógeno vale 0,803 volts, ¿sí? En condiciones estándar en medio ácido, ¿sí? Y eso es esencialmente lo que vale. Noten una cosa interesante que uno puede notar es cómo, por ejemplo, esta reacción acá, nitrato a tetróxido de nitrógeno, tiene un potencial de 0,803. Y en medio básico vale menos 0,86 volts, ¿sí? A pesar de que uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Las especies acá son las mismas. El N2O4, el tetróxido de nitrógeno, es el mismo tetróxido de nitrógeno, arriba y abajo, en medio básico. Es una especie, digamos, que no tiene dependencia con el pH, ¿sí? Mientras que el nitrato también está como nitrato arriba y abajo. ¿Cómo puede ser que tenga potenciales diferentes? Bueno, la respuesta a eso es que a pesar de que las especies sean las mismas, las que están involucradas en el proceso redox, el balanceo de la ecuación es un balanceo que termina generando un proceso que no es un proceso redox puro. No es que simplemente nitrato y N2O4 son las únicas especies que aparecen en el balanceo de la reacción química e intercambian electrones entre ellas como para producirse, sino que la realidad es que estos procesos suelen estar acoplados a la transferencia electrónica. Estos procesos suele estar acoplada a intercambio de protones. Intercambio de protones o intercambio de oxidrilos. Son procesos que son procesos mixtos, hemireacciones mixtas. La reducción del nitrato al N2O4 es una hemireacción que es un proceso redox que también tiene un carácter ácido-base. O sea, la reducción de nitrato a N2O4 implica la transferencia de electrones y de protones necesariamente entre especies. ¿Ok? Entonces, como hay una dependencia con los protones, el potencial termina dependiendo de la concentración de esas especies, el balanceo termina dependiendo de la forma del medio en el que se hace, y eso termina generando que el potencial, a pesar de que las especies sean las mismas, termine cambiando en el medio. ¿Sí? Bien, entonces, esto es un poco un resumen de cómo se hace esto. Es un diagrama de Latimer para un sistema muy sencillo, que es el sistema de hierro. Es un diagrama de Latimer simplificado para el hierro, ¿sí? Es un diagrama de Latimer del que nos vamos a agarrar más adelante cuando queramos construir un purvé. Pero bueno, esencialmente cómo uno pasa de las tablas que ustedes vieron antes a los diagramas de Latimer, es esencialmente agarrar las tablas. Esto de acá serían las tablas. Tenemos en el caso del hierro, tres especies principales, que son hierro 3, hierro 2 y hierro 0.
¿sí? Y lo que tenemos esencialmente son los potenciales de reducción. Acá tenemos la reducción de hierro 3 a hierro 2 con este potencial de 0,77 volts. La reducción de hierro 2 a hierro 0 con este potencial de menos 0,94 volts. Y la reducción directa por 3 electrones de hierro 3 a hierro 0 que es de 0,04 volts. Uno puede construir un diagrama del Latimer de este sistema agarrando y poniendo desde el más oxidado hasta el más reducido las especies de hierro. Acá tenemos más 3, más 2 y más 0. ¿Sí? Y conectando con flechas, esencialmente ubicando los potenciales arriba de la flecha que correspondan. La reducción de hierro 3 a hierro 2 va arriba de esta flecha, que era este proceso de acá, el rojito, 0,77 volts. La reducción de hierro 2 a hierro 0 es este proceso de acá, que es el proceso azul, vale menos 0,44 volts. Y la reducción total de hierro 3 a hierro 0, que va de acá hasta acá, vale menos 0,04 volts. ¿Sí? Noten un dato importante, que es el hecho de que si yo les doy solamente estos dos valores del diagrama, ustedes tienen que ser capaces de encontrar este tercer valor, ¿sí? Porque uno puede entender que la reducción de hierro 3 a hierro 0 se puede escribir como la suma de estos dos procesos. El proceso 1 más el proceso 2 me dan el proceso 3. Hierro 3 más un electrón me da hierro 2 y hierro 2 más dos electrones me da hierro 0. Si yo sumo esas dos reacciones, llego a esta reacción global de acá abajo, que me termina generando que el hierro 3 más 3 electrones globales me termina generando el hierro 0. ¿Sí? En un diagrama de Latimer, yo como les conté antes, les conté de que no están todas las flechas que uno puede poner. La realidad es que uno deja de poner flechas en algún momento para que no sea chocante visualmente y que no se pierda, digamos, la estética visual. Pero eso no significa que ustedes no puedan calcular las flechas. La realidad es que los procesos intermedios y flechas intermedias, cualquier flecha que quieran tirar acá adentro, entre cualquier cupla, para cualquier cupla que quieran analizar, se puede pensar como un proceso que se puede describir como sumas y restas eventualmente, ¿sí? De diferentes procesos de los cuales sí tienen datos, ¿ok? Con todos los datos que tiene este diagrama de Latimer, ustedes son capaces de calcular los potenciales de reducción de cualquier cupla que tengan acá, ¿ok? Escribiendo los procesos que les interesan como prolijamente, como sumas y restas de procesos para los cuales sí tienen información, y de esa manera pueden jugar con esencialmente la ley de Hess, con un dato muy importante. Recuerden que la ley de Hess y toda esa historia funciona para funciones de estado. El potencial no es una función de estado, el delta G es una función de estado, así que si ustedes quieren construir Hess para encontrar el potencial de la cupla verde a partir del potencial de la cupla roja y el potencial de la cupla azul, necesitan necesariamente agarrar a esto y transformarlo en energía libre, jugar, sumar, restar y operar con energía libre, y después transforman la energía libre del proceso final en potencial, ¿sí? En N0, ¿sí? Y eso es lo que presentan acá. Hay 1000 guías y 1000 truquitos para sumar los potenciales pesados por el número de electrones que van a aprender de los profesores, van a aprender de los libros, van a aprender de muchos lugares. Hagan lo que tengan ganas, pero tengan presente de que el delta G es una función de estado, E no es una función de estado, y como tal, a la hora de operar con Gs, necesitan operar con funciones de estado. Yo hago de estos problemas millones por año, digamos, todo el tiempo, cuando doy clase, cuando preparo los problemas de ustedes, lo hago todo el tiempo, y yo no uso ningún truco, yo agarro y escribo las reacciones, paso estos E0 a delta G, sumo las reacciones prolijamente con delta G y después vuelvo al delta E. Es la forma que tengo de hacer las cosas prolijas y no confundirme, no meter la pata. ¿Okay? Así que tengan presente eso. Trabajen con delta G siempre que puedan. Usen a delta G porque tienen muchos beneficios, ¿sí? Muchos beneficios. Entonces, bueno, siguiendo un poco de acá, bueno, más allá de la presentación del diagrama, ¿le podemos sacar algún tipo de jugo extra? O sea, solo es un diagrama simpático que presenta la información de manera elegante y es lindo, o la verdad que hay algo más que podemos ver. Bueno, la realidad es que los diagramas de Latimer tienen una propiedad bastante interesante, que es el hecho de que uno puede ver un poco de química dentro de los diagramas de Latimer, ¿sí? Una característica interesante que de hecho se puede demostrar de manera bastante sencilla, no lo vamos a hacer en este video porque me va a llevar un rato largo, pero se los dejo como para tarea para el hogar para todos ustedes, es de manera genérica, de hecho, para este sistema A, B y C, ¿sí? Uno puede demostrar que si usted tiene un sistema, esto es un diagrama de Latimer para una especie que tiene 3 especies, esta es la más oxidada, esta es la más reducida, A, B y C. Esto puede ser como por ejemplo el hierro de recién, hierro 3, hierro 2, hierro 0, pero bueno, es genérico para cualquier cosa, con potenciales de reducción entre A y B que vale alfa, potenciales de reducción entre B y C que vale beta, ¿sí? Y lo que uno encuentra esencialmente es que las siguientes características.
Si uno tiene un sistema así, en donde beta es mayor que alfa, el número a la derecha de una dada especie es mayor que el número a la izquierda de una dada especie, uno sabe que esa especie espontáneamente, ¿sí? Va a descomponerse, la especie B va a descomponerse espontáneamente en C y en A. Eso es lo que uno llama un proceso de dismutación. ¿Sí? Un proceso de dismutación. Un proceso de dismutación es como una especie de reacción redox, una especie de reacción redox interna, si se quiere, en la cual una misma especie reacciona consigo misma para oxidarse y reducirse. Se produce una reacción redox en la que esa especie se descompone en dos especies nuevas, una de mayor estado de oxidación y una de menor estado de oxidación. Sí, ahora vamos a ver ejemplos. Pero bueno, cuando sucede eso, uno habla de que una especie dismutó. Se dice que B, en la medida que beta sea mayor que alfa, se dice que B dismuta en C y en D. O sea, la reacción B que vaya a C más A, en C y en D, no, perdón, en C y en A. Que la reacción que B vaya en C y en A es una reacción espontánea en la medida que beta sea mayor que alfa. ¿Sí? Se dice que es la dismutación de B. B dismuta en C y en A. ¿Sí? Análogamente, si beta es menor que alfa, otra reacción que es interesante es la reacción potencial entre A y C. Si yo tengo un sistema con A y con C y los mezclo, y bueno, se cumple la condición de que beta es menor que alfa, se produce una reacción química entre A y C que termina generando que ellos dos reaccionen, A se reduzca a B, C se oxide a B, de tal manera de que C y A terminan reaccionando y formando a B. ¿Sí? La jerga de eso es que C más A comproporcionan en la especie B. ¿Sí? Esto se puede mostrar, así como lo acabo de poner, de manera genérica, escribiendo la ley de Hess y viendo cómo si beta es mayor que alfa, la reacción B que da C más A es una reacción espontánea, y si beta es menor que alfa, entonces la reacción C más A que da B es una reacción espontánea. Y acá tenemos algunos ejemplos. Esto de acá, por ejemplo, es el diagrama de Latimer para el oxígeno. Fíjense cómo tienen, en qué medio está esto. Está hecho en medio ácido. ¿Por qué me di cuenta que está hecho en medio ácido? Y porque el agua oxigenada está como H2O2, en vez de como su especie. El agua oxigenada es un ácido débil, así que en medio básico estaría como HO2-, ¿sí? Esa especie se llama hidroperóxido. El agua, de hecho, estaría como oxidrillo. Pero bueno, estas son especies, el diagrama de Latimer en medio ácido para el agua oxigenada. Y fíjense cómo se ve esencialmente que el agua oxigenada, la transformación, la cupla agua oxigenada en agua vale 1,76 y la cupla oxígeno-agua oxigenada vale 0,69. Estamos en una situación como la del principio, en la cual tenemos al agua oxigenada entre medio de dos especies y el potencial de la derecha es más grande que el potencial de la izquierda. Lo que nos termina diciendo eso es que el agua oxigenada dismuta espontáneamente en agua y en oxígeno. Y esto no es nada nuevo, esto es una química que conocemos bien. El agua oxigenada descompone en agua y en oxígeno de manera espontánea. Y nada, es una reacción que procede de manera espontánea. La oxigenada está condenada a dismutar, es una especie que es intrínsecamente inestable frente a dismutar en agua y en oxígeno. En la práctica, uno tiene agua oxigenada, digamos, en botiquines, y uno puede comprar agua oxigenada, porque el proceso, a pesar de ser espontáneo, es un proceso lento. La cinética, digamos, le está salvando la vida al agua oxigenada, en este caso en particular. Pero bueno, la reactividad del agua oxigenada se ve de manera súper directa en un diagrama de Latimer. Súper directa en un diagrama de Latimer, porque uno dice, mira, muy rápidamente se ve. Ah, mira, esto vale 1,7, 0,6, ok, el agua oxigenada dismuta en agua y en oxígeno en medio ácido. Fin de la discusión, digamos, es así la reacción química. O sea, y el proceso es espontáneo. ¿Sí? Muy rápidamente se ve eso. Entonces, esto de acá es un plus de los diagramas de Latimer. Uno ve reacciones químicas súper rápido, solo tiene que mirar el diagrama muy rápidamente y ver la química, la ve en un segundo. ¿Sí? Uno puede ver reacciones internas, digamos, de un dado elemento. ¿Sí? Y esto es un cachito, es un zoom, digamos, a un cachito del diagrama de Latimer del cloro. ¿Sí? Ahora vamos a volver a verlo, este diagrama de Latimer. Es un cachito de diagrama de Latimer donde se ve esencialmente cómo, por ejemplo, este es un diagrama del cloro en medio ácido también. ¿Por qué me doy cuenta de que está medio ácido? Me doy cuenta de que está medio ácido porque tenemos acá el ácido hipocloroso, que si estuviésemos en medio básico estaría como hipoclorito. ¿Sí? Pero fíjense cómo el ácido hipocloroso tiene, el cloro 2 tiene la característica de que en medio ácido tiene la característica de que el número a la derecha es más chico que el número a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que estamos en la situación de la derecha. Significa que si yo mezclo ácido hipocloroso con cloruro, en medio ácido, ¿sí? Lo que termina pasando es que esos dos especies comproporcionan y forman cloro. De hecho, esto es una forma muy fácil de hacer cloro en el laboratorio. Y esto es una forma, por ejemplo, de hacer cloro, digamos,
Sí, muy sencilla. Nosotros la hacemos en los laboratorios en la universidad, hacemos cloro de esta manera. Esto esencialmente hace reaccionar lavandina, que tiene un montón de hipoclorito, ¿sí? Una lavandina que tiene un montón de hipoclorito de sodio, con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico acidifica el proceso, el hipoclorito se transforma en ácido hipocloroso, y con el clorhídrico tenemos cloruros y ácido hipocloroso, eso con proporción a cloro 2. ¿Ok? Entonces, ahí tienen dos ejemplos de reacciones que se ven. Se ve esencialmente, con un látimer se ve muy fácil que el agua oxigenada dismuta en agua y en oxígeno, y se ve esencialmente que el ácido hipocloroso y el cloruro comproporcionan en medio ácido a cloro 2. ¿Ok? Entonces uno tiene diagramas de Latimer y pasa, digamos, por diferentes elementos y tiene diagramas de Latimer muy sencillos, como por ejemplo los diagramas de Latimer de especies que tienen poca química, entre comillas, o pocos estados de oxidación. Estos son diagramas del indio y del talio, están en el grupo del boro, estas especies abajo, ¿sí? Y fíjense cómo son diagramas que son muy simpáticos. El indio y el talio tienen tres estados de oxidación característicos, el estado de oxidación más 3, más 1 y 0, ¿sí? En ambas especies, con potenciales de reducción bien definidos. Esto es lo mismo que el hierro, digamos, o sea, en el sentido de hierro 3, hierro 2 y hierro 0. El diagrama de Latimer del hierro puede complicarse bastante más. Estas especies está bastante bien que esté restringido a estas especies porque son literalmente las únicas especies bien relevantes, digamos, de estos elementos. Pero bueno, fíjense como, por ejemplo, en el caso del talio, uno puede ver esencialmente cómo el potencial de la derecha, la cupla de talio 3 a talio 1 es un potencial que tiene una cupla muy positiva, ¿sí? Lo cual genera que estemos en la segunda situación que contamos antes. Efectivamente, el talio es muy oxidante, de tal forma de que si uno tiene talio 3 con talio 0, con proporciona a talio 1, ¿sí? Proporciona a talio 1. Que sea tan oxidante el talio 3 es por un efecto que se conoce efecto de Parinarte, que nosotros no vemos en ningún nivel de la Olimpiada, pero que es un efecto bastante interesante, que genera que algunos sistemas en particular, en sus estados de oxidación máximos, sean tremendamente oxidantes, como por ejemplo el talio 3, como por ejemplo el plomo 4, ¿sí? Y el bimuto 5 y otros más, ¿sí? Pero bueno. Este es otro diagrama, un diagrama bastante más complejo que el que vimos anteriormente. Lo que quiero mostrar son los dos casos en los cuales tenemos sistemas más complejos o menos complejos. Este diagrama es bastante más complejo, es el diagrama del cloro. Lo tenemos en medio ácido y en medio básico. Fíjense cómo uno puede ver cosas. Primero que nada, se ve rápidamente que el perclorato y el clorato son el ácido perclórico y el ácido clórico son ácidos fuertes porque tanto el medio ácido como medio básico están como las especies como los oxoaniones. Sin embargo, ya el clorito, el ácido cloroso y el ácido hipocloroso son ácidos débiles, porque uno ve diferentes estados de protonación para las especies en medio ácido y medio básico. Fíjense cómo nos pasa lo mismo que nos pasó antes con el diagrama que analizamos para el nitrógeno, creo, donde vimos que a pesar de que acá tenemos perclorato y clorato, perclorato y clorato en ambos medios, el potencial de la cupla es diferente, a pesar de que las especies redox sean esencialmente las mismas. Y eso tiene que ver con que el balanceo de la reacción, esto no es un proceso redox puro, sino que es un proceso redox acoplado a un proceso ácido-base. Entonces el balanceo de la reacción involucra el intercambio de protones barra oxidrilos y eso termina impactando en el potencial de reducción. ¿Sí? Y otras cosas que se ven, bueno, se ve de nuevo, se ve como por ejemplo en medio ácido el ácido hipocloroso y el cloruro comproporcionan para dar cloro 2, porque este número es más grande que este otro número de acá. Fíjense de hecho como en medio básico la cosa se invierte y en medio básico el cloro tiene el número de la derecha más grande que el número de la izquierda y efectivamente el cloro 2 en medio básico dismuta en cloruro y en hipoclorito. En cloruro y en hipoclorito, ¿sí? De hecho, si uno mira el hipoclorito de acá, uno ve que esencialmente el hipoclorito, el potencial hacia cloruro vale 0,8 y el potencial hacia clorito vale 0,68. Así que el hipoclorito que se formó por dismutación del cloro en cloruro y hipoclorito, este hipoclorito sigue dismutando en más cloruro y en ácido cloroso, en clorito, ¿sí? Uno puede de hecho seguir jugando con esto y convencerse. Esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos los diagramas de Frost más adelante. Se va a ver mucho más cómodamente. El clorito de acá sigue dismutando en más cloruro y en clorato. Y el clorato sigue dismutando en medio básico a más cloruro y a perclorato. La resultante de todo esto es que el cloro en medio básico sufre una secuencia de dismutaciones que terminan llevándolo
el cloro dismuta a cloruro y hasta perclorato termina dismutando. Porque todos los todos los oxoaniones de estado de oxidación intermedios en medio básico son inestables frente a la dismutación y terminan llevándose hasta cloruro y hasta el de adelante, ¿sí? Y el de la izquierda. Y todo termina, entonces la historia final termina siendo que el cloro termina dismutando en cloruro y en perclorato. Aún a pesar de que eso es lo que dice la termodinámica y es el destino de esta reacción química, la realidad es que el cloro experimentalmente a temperatura ambiente en condiciones normales dismuta solamente en cloruro y en hipoclorito. Es una reacción súper conocida, súper fácil de hacer experimentalmente. Eh, y bueno, y el hipoclorito no sigue dismutando para la izquierda y para la derecha hasta llegar al perclorato. Y eso es esencialmente por un problema cinético. La reacción cinéticamente, digamos, está impedida. eh, pero bueno, pero termodinámicamente, digamos, sería espontáneo el proceso. Así que, y esto de hecho va a ser una reacción característica de los halógenos. Los halógenos en general, no solo el cloro, dismutan en medio básico. Los bihalógenos dismutan en medio básico. Y bueno, en el caso del cloro van hasta cloruro y hipoclorito. ¿Sí? Así que bueno, esto es esencialmente el contenido del primer video. Les quería contar un poco una introducción a química redox y la presentación de los diagramas de Latimer, que son los primeros diagramas, que son sencillos de usar. Esto no es un tema nuevo, esto es una forma de presentar la información que ustedes conocen de tablas. Y de hecho, la forma de presentarla termina generando que de paso podamos ver química de manera muy rápida. ¿Ok? Así que bueno, espero que les haya interesado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.